del proceso, y no solo porque lo esté dando yo, sino también porque básicamente es el entender cómo funciona lo que nosotros hacemos en debate, ¿ok? El formato que utilizamos, y si no se entiende o no se maneja, es bastante difícil que vayan a entender los demás talleres y es bastante difícil que les vaya a poder ir bien en las prácticas si no tienen como esta base que necesitan para entender el contexto en el que estamos debatiendo. Entonces, con eso dicho, sí les voy a pedir que si estoy explicando algo muy rápido, si hay algo que no se entiende, no tengan pena de preguntar. Yo cada cierto tiempo voy a estar preguntando si tienen dudas. Por favor, levanten la mano, eviten abrir el micrófono para que si yo estoy diciendo algo importante no me interrumpan y después no se escuche, sino sencillamente tengan su mano levantada y yo les voy a ir, digamos, les voy a ir dando la palabra para que me puedan hacer sus dudas. También si prefieren no hablar y las hacen por el chat, pues yo leo el chat y hola José. Y bueno, les respondo las dudas. Pero sí es súper importante que cualquier pregunta que tengan, por favor la hagan, porque si hay algo que no entienden, la idea no es que lo aprendan a los golpes en las prácticas, sino que quede todo claro desde ahorita. Con eso dicho, ok, vamos a empezar. A ver, ¿qué vamos a ver en el taller? Primero vamos a entender de dónde nace el formato como tal, luego vamos a ver una línea de tiempo del debate y cómo se va dando cada cosa durante una ronda, vamos a ver las partes propias del debate, las cámaras y funciones, los points, que es una particularidad del formato que van a entender más adelante, y ciertas recomendaciones para las prácticas, para los debates, para todo, ¿ok? Empecemos con lo primero. Ok, ¿por qué nosotros llamamos formato PB o formato BP? PB significa Parlamento Británico y BP es British Parliament. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es mucho más común usar el BP? Porque es mucho más común decir British Parliament. Porque obviamente esta modalidad debe su nombre o su dinámica, por así decirlo, a el funcionamiento del sistema parlamentario que tiene Reino Unido. Básicamente, esto es como una simulación de ese formato que se tenía, pero eventualmente el formato mutó y ya no tiene una función de parlamento como tal, solo conserva el nombre y la dinámica. Es decir, nosotros no cumplimos funciones o no fingimos funciones de ningún parlamento, ningún congreso británico, por lo menos sé que algunos mencionaron en sus entrevistas que tenían alguna experiencia o común o con esas cosas, en las que sí vemos como hay ciertas como atribuciones o funciones que hay que cumplir. Aquí no funciona igual. Aquí el nombre es básicamente eso, el nombre. De hecho, las personas empezaron a llamarlo debate competitivo como para desligarlo cada vez más del nombre Parlamento Británico. Sin embargo, así es como se conoce, pero sí es importante que sepan que no cumple como ninguna función de Parlamento en verdad. Y bueno, lo que les hemos estado diciendo desde las entrevistas, su práctica permite el desarrollo del pensamiento crítico y la persuasión. ¿Por qué? Porque el objetivo de este formato es ganar el debate, ¿ok? Se presenta un debate a favor, en contra, y tu objetivo como debatiente es básicamente ganar el debate. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos un debate? A través de la argumentación y la refutación. Y es algo que desarrolla el pensamiento crítico en la medida en la que yo soy capaz de ver varias perspectivas de ese mismo tema y entiendo cómo puedo argumentar a favor o en contra de algo. Entonces, sí es como un formato que, a pesar de que, digamos, se diferencia un poco del Moon en el sentido de todo lo que tú estudias para representar una posición X, Y o Z, aquí básicamente, a pesar de que no hacemos eso, sí hay muchísimas cosas, muchísimas habilidades que vamos aprendiendo, ¿ok? Vamos con la línea del tiempo del debate. ¿Qué pasa primero en el debate? Hay un anuncio de dromoción, que ya les voy a explicar qué significan estas dos palabras, pero eso es lo primero que se da durante el debate. Esto no tiene un tiempo aproximado porque depende del contexto, de dónde estén debatiendo. Probablemente en las prácticas de ustedes esto se puede tardar, no sé, 10 minutos, capaz menos, porque nosotros vamos a tratar de tenerles eso organizado con tiempo. Ya por lo menos en torneos sí suele tardarse un poquito más, capaz en el TIUT, que ya me imagino que todos aquí tienen como una idea de qué es el TIUT, puede que haya algunos retrasos, pero es poco común que pase de 15 minutos. O sea, tiene que estar muy retrasado el asunto para que pase de 15 minutos. Lo ideal es que esta primera etapa se dé entre 10 y 15 minutos, ¿ok? Luego de este tiempo, de este anuncio, se da lo que conocemos como prep time o tiempo de preparación, que son 15 minutos. Que ya voy a profundizar un poco más qué se hace en este tiempo.
Tenemos el bloque grande, que es como donde se da todo el debate, que tiene un aproximado de 1 hora entre todos los discursos, que pase una persona a otra a hablar y todo eso. Y después tenemos una deliberación que dura 20 minutos, también aproximadamente. Este 20 minutos es un máximo, no siempre duran 20 minutos, pero es el tiempo máximo que tienen las personas para deliberar. Y luego tenemos un feedback de 15 minutos, ¿ok? Ya os voy a explicar cómo cada una de estas partes un poco más a profundidad. Vamos con la estructura de una sala. ¿Okay? Las salas están constituidas por 8 personas, 4 equipos de 2 personas. ¿Okay? Entendemos que hay 2 bandos, está el bando de gobierno, el bando de oposición. Cada bando está conformado por una cámara alta de gobierno, cámara alta de oposición, y por una cámara baja de gobierno y cámara baja de oposición. ¿Qué más hay presente en una ronda de debate? Unos jueces, un panel de jueces que también son personas, digamos, como ustedes, que por lo menos en el caso de las prácticas, van a ser miembros de la agrupación. Más adelante se van a encontrar miembros de otras agrupaciones, pues que sean los jueces. Pero hay un panel de jueces que son quienes determinan quién gana el debate. ¿Cuándo y cómo estos jueces determinan quién gana el debate? Pues precisamente en este tiempo de deliberación, ellos tienen que analizar todo lo que se presentó en el debate y definen pues las posiciones en las que quedan las cámaras. ¿Por qué? Porque yo como cámara de gobierno me estoy enfrentando a otras 3 cámaras. A pesar de que mi cámara baja también sea parte del bando de gobierno, yo como cámara necesito ganar. ¿Ok? Igual voy a seguir profundizando esto. Vamos a entender cómo está compuesta cada cámara. La Cámara Alta de Gobierno está conformada por el primer ministro, el viceprimer ministro, la Cámara Alta de Oposición por el líder y el vicelíder, la Cámara Baja de Gobierno por el extensionista y látigo de gobierno, y la Cámara Baja de Oposición está conformada por el extensionista y látigo de oposición. Una cosa y una aclaración súper importante. Como les mencionaba anteriormente, el nombre de Parlamento Británico es sencillamente un nombre, no cumple ninguna función. Entonces, en el caso de los nombres de las posiciones, funciona exactamente igual. Ustedes no cumplen ninguna función de gobierno, no cumplen ninguna función de oposición, no cumplen funciones ni de ministros, ni de líderes, ni nada. Entonces, ¿qué no puede pasar en el debate? Que yo como oposición llegue y diga, ustedes como gobierno tienen que preocuparse por las personas porque entonces son su gobierno. No, eso no funciona así. Sencillamente es el nombre que se le da a cada bando, pero no cumple esa función, ¿ok? Entonces, con lo que estaba anteriormente, entendemos ya que los jueces durante su tiempo de deliberación definen las posiciones del debate. ¿Qué son las posiciones del debate? Tenemos 4 cámaras y 4 posiciones. Básicamente tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar, que son las posiciones que definen los jueces siguiendo ciertos lineamientos que van a entender más adelante en ciertos talleres, pero sí es importante que sepan que los jueces toman las decisiones basándose en lo que se dé en el debate y en los argumentos de cada cámara. Es decir, la subjetividad es muy poca, la subjetividad que se da en estos casos es muy poca, no es que si yo soy la jueza y a mí me cae bien la persona que es látigo, entonces yo voy a hacer que esta cámara gane. No, los jueces tienen como ciertos lineamientos que seguir para definir qué cámara gana. ¿Y en qué momento me entero yo si gané, perdí o cómo quedé? En el feedback. En el feedback se dan las posiciones, qué cámara quedó en cada posición y se les da pues un feedback o una explicación de por qué los jueces tomaron esa decisión. Entonces, aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis porque es súper importante que durante el proceso, en las prácticas, se tomen el tiempo de escuchar el feedback. No es que yo agarro, doy mi discurso y me desaparezco, porque es el feedback lo que los ayuda a mejorar, lo que los ayuda a avanzar, lo que los ayuda a entender en qué se equivocaron y cómo pueden mejorar, ¿ok? Entonces, entendemos que pues cada bando está conformado por 4 personas, por 2 cámaras de 2 personas. Algo que es súper importante que sepan es que ustedes no van a decidir pues en cuál de estas cámaras ustedes van a estar posicionados. Entonces aquí es cuando entra lo que les mencioné ahorita del anuncio del draw, ¿ok? El draw es básicamente una lista con las cámaras y el nombre de las personas que van a conformar esa cámara. Que sí pueden decidir ustedes en qué orden van a hablar. Es decir, si por ejemplo a mí me dicen, anuncian el draw y yo soy cámara baja de gobierno con Carlitos,
yo puedo decidir cuál de los dos habla de primero y cuál de los dos habla de segundo o cuál de los dos es cuál papel. ¿Ok? Esto es algo que se les va a hacer más fácil ver cuando les explique las funciones pues, de cada puesto, pero sí es importante que sepan que ustedes no deciden en qué cámara están, pero sí pueden decidir cuál de estos muñequitos ser con su pareja. O sea, tiene que ser una decisión que tomen entre los dos. ¿Hay alguna duda hasta el momento con respecto a la estructura, las cámaras? Ok, voy a asumir que no veo manos levantadas, sigo. Entonces, ok, ya va. ¿Para qué a mí me sirve el yo saber si soy gobierno u oposición? Porque hay algo llamado moción. ¿Qué es la moción? Que es otra de las palabras que vimos aquí. La moción es el tema que vamos a debatir. Y a mí lo que me indica saber si soy gobierno u oposición es para saber de qué lado de la moción estoy yo. Si yo estoy a favor de la moción, en el caso de gobierno, o si estoy en contra de la moción, en el caso de oposición. Entonces, como gobierno, yo trato de probar la afirmación y como oposición, yo me opongo a esa afirmación. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo aquí. Las mociones están construidas primero por esta abreviatura que significa, en este caso, esta cámara. También podemos ver una que es SCQ, que significa esta cámara considera que. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros decimos, gobierno tiene que defender la afirmación. Y como usualmente asociamos la palabra afirmación con cosas positivas, yo leo esto y digo, bueno, yo tengo que apoyar a emigrar de Venezuela. Pero no, yo como gobierno tengo que apoyar lo que diga aquí. O sea, todo lo que diga después de ese es lo que yo voy a apoyar. Entonces, si yo leo que dice no emigraría de Venezuela, a pesar de que hay una negación porque me está diciendo que no, yo sé que yo como gobierno tengo que apoyar es eso, pues no emigrar de Venezuela. Entonces el gobierno apoya no irse de Venezuela. Y en el caso de oposición, todo lo contrario a lo que sea que esté defendiendo el gobierno o a lo que sea que diga aquí. Ejemplo, otro ejemplo, esta Cámara prohibiría los zoológicos. Entonces el gobierno tiene que dar argumentos para prohibir los zoológicos y oposición de por qué no los prohibiría. ¿Hay alguna duda sobre cómo saber qué lado tengo que apoyar? Ok. Algo súper importante con respecto a las mociones. Sé que por lo menos muchos mencionaron en sus entrevistas que les daba un poco de miedo no saber de algún tema, pues si les ponían algo muy difícil, que no entendieran, X, Y o Z. Es importante que sepan que en ocasiones las mociones incluyen algo que conocemos como infoslide. Un infoslide es básicamente información adicional sobre la moción que yo necesito para tener como un texto de lo que estamos debatiendo. Por ejemplo, nosotros vamos a debatir sobre la situación política del Medio Oriente. Probablemente yo tengo un infoslide que me dé un contexto sobre cómo es esa situación política y por eso yo puedo entender un poco mejor cómo tengo que orientar el debate. ¿Qué se puede hacer en los casos en los que no tengo un infoslide y de verdad no sé nada de la moción? Ustedes nos pueden preguntar, por lo menos en las prácticas, nos pueden preguntar a cualquiera de los que estemos como jueces, mira, no entiendo qué significa esta palabra, mira, no estoy muy claro de esto. Un ejemplo que también di en el taller de la mañana es que nosotros el año pasado, durante el proceso, tuvimos una práctica en que la moción decía boicotear y nadie sabía qué significaba la palabra boicotear y los que no preguntaron pues hicieron sus casos mal, sus argumentos mal, porque no entendían qué significaba la palabra, y hubo otros que se atrevieron a preguntar y pudieron construirlo bien. Entonces, es súper recomendable que si de verdad no saben qué significa algo, no tengan pena de preguntarlo para que ustedes se aseguren de que están haciendo lo que deberían hacer y que están del lado correcto, ¿ok? ¿Qué no pueden preguntar? Pedirnos que les demos un argumento. Evidentemente, si nos preguntan eso, nosotros no se los vamos a dar, pero sí es súper importante que ustedes sepan que no es como que me preguntan y me dicen, mira, es que, ay, ¿por qué no emigrarías a Venezuela tú? No, eso no se puede hacer. Lo que sí pueden decirme es, mira, ¿qué significa emigrar? No lo sé. O me puedes dar un poquito de contexto de la situación de Venezuela. Ese tipo de cosas, capaz sí los podemos ayudar, pero eviten preguntar cosas muy específicas porque la idea es que todos juguemos como en el mundo más justo posible y para lograr eso nosotros no podemos beneficiar a unas parejas por encima de otras. Entonces, no les podemos dar como argumentos o ideas de qué pueden sacar en las prácticas, ¿ok? Vamos con
Entonces, vamos con las partes del debate. Ya entendemos que el anuncio de Droga y Moción se da al inicio y es cuando a mí me dicen en qué cámara estoy, quién es mi pareja y me dan el tema que vamos a debatir, ¿ok? Vamos con el tiempo de preparación. ¿Qué es el tiempo de preparación y para qué funciona? Creo que ya entendimos que la moción se anuncia en el momento en el que está empezando la ronda. Entonces, no es que ustedes les dan el tema y entran a dar un discurso de la nada. Ustedes tienen 15 minutos de un tiempo de preparación con su pareja, también conocido como prep time, es exactamente lo mismo, y son 15 minutos en los que ustedes tienen que hablar con su pareja sobre qué argumento van a sacar o qué cosas pueden decir para apoyar su lado. ¿Ok? Nosotros conocemos, digamos, a una línea argumentativa que tiene una cámara, lo llamamos caso. ¿Ok? Ustedes tienen que preparar su caso, que puede estar compuesto por varios argumentos que demuestren lo mismo, varias líneas de análisis o razonamientos que demuestren lo mismo, pero siempre tiene que ser como algo concreto que presenten como cámara, porque al final ustedes como cámara son un equipo. Entonces, en este tiempo de preparación, ustedes lo que tienen que hacer es básicamente hablar con su pareja sobre qué caso van a sacar. Cosa súper importante del tiempo de preparación. Uno, no pueden buscar absolutamente nada en Internet. Nada en Internet. Todo tiene que ser con la información que ustedes conozcan y en caso de que de verdad no conozcan nada de un tema, pues lo preguntan, pero no pueden buscar en Internet. Otra cosa que no puedo hacer es que si yo estoy en una práctica virtual y tengo una moción de economía y entonces mi papá es economista, yo voy y le pregunto a mi papá. No lo hagan, de verdad no es recomendable. ¿Por qué? Porque en los torneos probablemente no lo puedan hacer. De hecho, no lo pueden hacer. En el TUT, por ejemplo, ustedes solo van a poder tener comunicación con su pareja. Entonces, si no se acostumbran a trabajar con esa persona, si no se acostumbran a sacar esos temas en un tiempo de preparación, pues el día del torneo les va a costar muchísimo más. El chiste de las prácticas del proceso y de las prácticas en general de debate es que nosotros nos acostumbremos a poder hacer estas cosas para en los torneos ya tener como esa facilidad de hacerlo. Otra cosa súper importante del tiempo de preparación es saber estructurarlo. O sea, nosotros sí les vamos a dar como un taller de cómo utilizar o cómo utilizar de manera más eficiente este tiempo, pero sí es importante que por lo menos en las prácticas que tengan esta semana, que creo que son antes del siguiente taller, no entren en pánico. O sea, no pasen 5 minutos del tiempo de preparación peleando con su pareja, entrando en pánico porque no saben del tema, callados porque entonces les da pena hablar. No, de una empiecen a hablar, empiecen a ver qué pueden sacar, porque es súper importante que ustedes después de esos 15 minutos ya tengan una idea bastante clara de qué tienen que decir en su discurso. Otra cosa del tiempo de preparación es la toma de notas. Súper importante. Ustedes pueden y tienen que ir tomando notas de lo que vayan hablando con su pareja, del caso que van a sacar, de los argumentos que van a sacar. ¿Por qué? Porque al final, si a mí me toca, cuando a mí me toque hablar, probablemente yo no recuerde exactamente lo que yo hablé con mi pareja. Entonces, a mí me va a costar bastante seguir una línea discursiva que se entienda y que sea entendible para los jueces si yo no tengo mi material de apoyo con el que yo me pueda guiar. Ustedes pueden anotar durante el tiempo de preparación, durante el debate, durante todo momento. Entonces, aprovechen ese material de apoyo. Incluso en prácticas presenciales pueden tener su hojita en la mano y anotar. Pero sí es súper importante que tengan como ciertas anotaciones con los puntos claves, con explicaciones que se les pueden olvidar, lo que sea, pero lo necesitan. Ok, entonces, ya para cerrar este punto, muy importante, no buscar en internet, preguntarnos a nosotros si tienen dudas y comunicación con sus parejas. ¿Tienen dudas hasta ahora? Ok, no hay manos levantadas, así que asumiré que no. Vamos con lo siguiente. Entonces, empieza el debate. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? Que los discursos duran 7 minutos con 15 segundos de gracia. ¿Por qué hablamos de 15 segundos de gracia? Porque son 15 segundos que yo tengo para cerrar mi discurso. Es decir, yo no puedo en esos 15 segundos empezar con un nuevo argumento, empezar a hablar algo totalmente distinto, porque 15 segundos no alcanzan para prácticamente nada. Es un tiempo que se nos da para cerrar la idea y que el discurso tenga como un final coherente. Y tenemos los 7 minutos de sí de grueso, que es donde yo voy a desarrollar todas las cosas que yo tenga que decir, dependiendo de la posición en la que esté. Ya vamos a ver la función de cada posición, pero sí es importante que sepan que todos los discursos pues duran lo mismo.
No se asusten, al principio de las prácticas del proceso probablemente nosotros les pongamos un tiempo de 4 minutos, pero sí es súper importante que se empiecen a acostumbrar a llegar a los 7 minutos. Si ustedes durante las prácticas sienten que no están llegando al tiempo, les cuesta mucho, no saben qué más decir para llegar, pídanle consejos a sus mentores sobre cómo llegar a los 7 minutos. ¿Por qué? Porque este tiempo está construido para que ustedes digan todo lo que deberían decir para ganar el debate. Es decir, si a mí me está sobrando tiempo, es porque probablemente yo no estoy dando suficiente información para ganar este debate. Y si a mí me está faltando tiempo, entonces me paso muchísimo del tiempo, probablemente estoy redundando, probablemente estoy dando información de más, X, Y o Z. Entonces, sí es súper importante que empiecen, aprendan a manejar ese tiempo. Si les cuesta, hablen con sus mentores que van a estar constantemente con ustedes en las prácticas para que te digan, mira, yo me doy cuenta que a ti te falta profundizar más tal punto. Entonces, de esa manera, probablemente ustedes aprendan a cómo llenar ese tiempo. Pero, por lo menos al principio, no se presionen. Pero sí es importante que tomen en cuenta que lo ideal es que al finalizar el proceso, ustedes sean capaces de llegar a los 7 minutos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se da el orden de los discursos? Ya entendemos que cada uno de estos muñequitos es uno de ustedes, cada uno tiene una función distinta y la primera persona en hablar es el primer orador o el primer ministro de la Cámara Alta de Gobierno. Luego de que esta persona habla por 7 minutos, va el líder de oposición por otros 7 minutos. Luego tenemos al viceministro de gobierno, vicelíder de oposición, extensionista de gobierno, extensionista de oposición, látigo de gobierno y látigo de oposición. Se dan zigzag. ¿Por qué? Porque la idea es que el debate sea como un ping-pong, que yo pueda lanzarles a ellos, ellos me devuelven, yo me defiendo y lanzo, vuelvo a defenderme y así. Si fuese completamente lineal, va a ser muchísimo más difícil que, por ejemplo, estos les puedan ganar a estos porque estos ya van a tener toda esta información o que incluso estos puedan traer información nueva porque ya va a haber mucho que se haya dicho por aquí. Entonces la idea es que vaya como uno y uno para que se puedan eso, pues como ir atacando y defendiendo, ¿ok? Vamos con el punto de la interacción entre cámaras. La interacción entre cámaras, entendiéndose cámaras como cada uno de estos muñequitos, se puede dar de dos maneras. La primera es un POI, que tengo una lámina sola para explicar cómo funcionan los POIs, pero para adelantarles un poco, es una intervención que yo puedo hacer durante el discurso de otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo soy la Cámara Alta de Gobierno y yo hablé de primero, pero entonces la baja oposición me está refutando y me está atacando durísimo, yo como Alta de Gobierno le puedo hacer un POI para defenderme o como para atacarlos. O sea, la idea es que el debate se mantenga. No importa si yo hablé de primero, yo tengo que encontrar la manera de mantenerme en el debate. Y eso se hace a través de los POIs. Yo puedo ir dándole poise a este lado para ir viendo cómo me meto con ellos y poder ganarles, aunque yo haya hablado de primero. Y lo otro que tenemos son las comparativas y el engage. ¿Qué es la comparativa? Es básicamente el choque o la interacción que tienen los argumentos de cada bando. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, yo quiero ganar el debate, pero yo para ganar el debate no basta con que yo dé el mejor argumento del mundo. Yo necesito que mi argumento le gane el argumento de las dos cámaras de oposición y ya. Yo necesito que mi argumento le gane a las dos cámaras de oposición y le gane a mi cámara baja. Entonces, ¿cómo funciona este tema de las comparativas? Es la manera en la que yo voy tomando sus argumentos y voy demostrando por qué yo le gano a cada uno de esos argumentos y por ende por qué le gano a cada una de esas cámaras. Entonces, esto es algo que vemos mucho en las cámaras bajas, porque como ya las cámaras bajas escucharon el debate que se dio en las cámaras altas, ellos pueden agarrar esta información y utilizarla a su favor para demostrar por qué ellos ganan, ¿ok? Que es otro que tenemos, que es básicamente lo mismo, el tema del engage. Yo no puedo dar un discurso o no puedo tener un caso que esté completamente aislado del debate, porque va a ser muy difícil que yo pueda tener un debate en el que mi argumento no tiene nada que ver con lo que esté pasando aquí. Yo tengo que encontrar la manera de que lo que sea que yo esté hablando tenga una interacción con lo que se está hablando en el debate e incluso si no la tiene, tengo que encontrar un nexo lógico que me permita entender a mí por qué mi punto es el más importante del debate.
Y la única manera en la que yo puedo hacer eso es referenciando. Mira, te trae alta oposición, te trae esto, pero yo te traje esto, entonces ve cómo lo mío es mejor por esto y por esto y por esto. Baja oposición me habló de yo no sé qué, entonces lo mío es mejor por esto. Yo puedo hacer referencia a discursos de otras personas para explicar mejor mi punto, para explicar mejor por qué mi punto está ganando el debate. ¿Cuál es mi recomendación? Que hagan referencia directa a las cámaras. O sea, yo no me voy a poner, porque entonces el líder de oposición dijo textualmente tal y tal cosa. No, traten de hacerlo más como, bueno, la Cámara Alta de Oposición nos trajo algo como esto, entonces empiezo a explicar un poco más mi argumento, mi refutación, eso lo van a profundizar un poco con el taller de Tomás, pero sí es bueno que vayan sabiendo que sí pueden tener como esta interacción entre cámaras, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ajá, estoy viendo. Ya voy a explicar ahorita mejor el tema de los POIs y el tema de la comparativa es que no es algo tangible, por así decirlo. O sea, no es algo que yo voy a decir textualmente en mi discurso, tal comparativa se da de esta manera. Las comparativas son más como cosas que tienen que estar implícitas en tu discurso en la medida en la que tú expliques tu argumento. Tú tienes que, pues, explicar por qué tu argumento es el más relevante del debate, porque tu argumento le gana a los argumentos del bando contrario. Y de esa manera tú vas generando como esta relación o esta interacción porque demuestras que hay como un choque directo con tu argumento y el de otra persona y demuestras por qué tú ganas ese choque. No sé si quedó más claro, pero vi que estás levantando la mano, entonces dime. Ok, entonces aquí esto me surgen dos dudas. Bueno, o sea, es más un recurso que yo utilizo durante el discurso, la comparativa en este caso, ¿no? Es, a ver, más que un recurso, es algo que se da a veces solo en el debate. O sea, si yo estoy debatiendo y yo estoy dando mi argumento y yo no, digamos, yo no consigo la manera de meterme en el flow del debate, por así decirlo, y mi discurso está completamente aislado, yo o sea, tengo muy pocas probabilidades de ganar ese debate porque no le estoy ganando a las otras cámaras. Estoy haciendo un buen punto, pero no les estoy ganando a ellos. Entonces la comparativa se da en la medida en la que yo me mantengo en la misma línea que se ha debatido. No sé si me expliqué. Sí, entendí perfecto. Y la otra duda que tenía es, si yo comienzo hablando, o sea, si yo abro el debate, no puedo aplicar ese recurso entonces de la comparativa. Hay maneras de tú como que poder utilizar esto siendo cámaras altas, pero eso sí es algo que va a ser, o sea, como que van a profundizar en el taller de argumentación, porque eso tiene que ver con los argumentos y los contraargumentos, que es algo que va a explicar Tomás. Entonces, por eso no se preocupen ahorita, pero sí son como herramientas o habilidades que pueden ir utilizando, ¿ok? Creo que había otra persona con la mano levantada. No sé si ya se respondió su duda. Ajá, veo que hay una pregunta que dice que hay que meter cizaña. No es meter cizaña específicamente, porque no basta con decir es que la Cámara Alta de Oposición no sirve para nada. No, yo necesito un razonamiento lógico o una explicación de tu parte de por qué ellos no sirven para nada. Entonces, yo necesito como una construcción más clara de esa refutación, que eso es algo que va a dar Tomás en su taller, pero no lo vean tanto como meter cizaña, sino véanlo como un contraargumento o una refutación que van a utilizar a su favor. Porque creo que alguien lo puso en el chat, que es eso, no basta con que tu argumento sea muy bueno, tú tienes que encontrar la manera de que sea el mejor, porque tú ganas el debate siendo que tu argumento sea el más relevante, el más realista, el que esté mejor construido. Entonces no basta solo con destruir a los demás, sino tienes que construir tu argumento, pero no basta solo con construir tu argumento, también tienes que demostrar por qué gana el debate, ¿ok? Algo súper importante que se me olvidó mencionar en el taller de la mañana, pero sí es algo que quiero que ustedes sepan, es que la manera en la que damos los discursos en debate no tiene una formalidad establecida. Es decir, no se habla en tercera persona, no se usan como palabras formales, no hay un vocabulario prohibido. Por ejemplo, sé que por lo menos los que vienen de Moon no se nos permite decir palabras como drogas, prostitución, cosas así. En debate sí se pueden utilizar esas palabras. Lo que sí es súper, súper importante es que ustedes en ningún momento pueden atacar directamente a una persona o a un grupo de personas.
Si revisaron el documento que se les envió por el grupo que habla del código de conducta, vemos cómo nosotros tenemos penalizado el ataque a atributos protegidos. ¿Qué entendemos como atributos protegidos? Hacer comentarios discriminatorios o de ataque a personas simplemente por su raza, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, condición económica, lo que sea. Todo ese tipo de cosas son cosas que ustedes no pueden atacar, no pueden hacer comentarios despectivos o discriminatorios. Incluso si estamos hablando de esos temas, es muy difícil que ustedes en un debate tengan que ir en contra de un grupo minoritario. Probablemente vamos a hablar de intereses, de qué es mejor para ellos, pero nunca los vamos a atacar. Entonces no los ataquen en sus discursos. Incluso si mi discurso es súper informal, porque se los digo, hay personas que dan discursos súper informales y como sus argumentos están muy bien construidos, pues les va muy bien. Nunca, nunca, nunca cruzan la línea de atacar a ninguna persona. Y eso es algo que ustedes de verdad no pueden hacer, está penalizado por el reglamento, está penalizado por nuestro código de conducta, entonces por favor no lo hagan. Valeria, ¿cuál es tu pregunta? Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces aquí no aplicamos lo de punto privilegio personal, lo de emoción de procedencia ni nada de eso. No, aquí fíjate cómo la modalidad es totalmente distinta. Aquí tú hablas una sola vez y te sientas, ¿ok? O sea, por lo menos en el tema de la modalidad de Moon, nosotros tenemos como varias oportunidades en las que pueden hablar. Aquí no. Aquí sencillamente tú das tu discurso, por lo menos si eres esta persona, das tu discurso, te sientas y ya no vuelves a dar más discursos. Entonces, ¿por qué es súper importante aprovechar mis 7 minutos? Porque son mis únicos 7 minutos en todo el debate para yo demostrar por qué gano. Entonces yo necesito priorizar ciertas cosas que me permitan a mí ganar ese debate, ¿ok? Vi que alguien puso algo por el chat. Exacto, tú tienes que refutar la línea discursiva de los demás. Algo súper importante. Ustedes pueden refutar el lado contrario y diferenciarse de su lado. ¿Qué no pueden hacer? Yo como cámara baja de gobierno no puedo refutar a mi cámara alta de gobierno. Eso es lo que se conoce como acuchillamiento, también está penalizado por el reglamento. Nosotros nos regimos bajo un reglamento establecido que se usa a nivel mundial para los debatientes de habla hispana y es básicamente el reglamento general que se usa en todas las competencias de debate en las que ustedes participen, en todas las prácticas, en todo, todo, todo. Entonces, yo no puedo acuchillar a mi cámara alta. ¿Qué cuenta como acuchillamiento? Que yo agarre y diga, todo lo que dijo mi alta no tiene sentido por esto y por esto y por esto, que yo directamente haga refutaciones o mitigue o elimine o ataque el argumento de mi alta, eso es acuchillamiento. ¿Qué no es acuchillamiento? Pues crear una diferencia obvia de por qué yo le gano a mi alta. Les puedo dar un ejemplo muy claro. Hace poco estábamos en una práctica, mi baja era una chama que es miembro de la agrupación, que sí, desde hace 1000 años tiene muchísima experiencia en debate, y empezó su discurso diciendo, mi alta cometió muchos errores, yo los voy a solucionar y por eso yo les gano en el debate. Y eso es algo que sí pueden hacer. Ustedes pueden directamente decir como, mira, mi alta dejó muchos huecos, hay cosas que no explicó, hay cosas que no demostró de la mejor manera, y si ustedes lo hacen, pues le pueden ganar a su alta. ¿Qué no pueden hacer? Refutarlos directamente, sencillamente para ganarles. Porque al final del día siguen siendo el mismo bando, entonces tienen que defender lo mismo. Y si yo me enfoco en refutar mi alta, probablemente también me estoy refutando a mí mismo y ninguno de los dos va a ganar el debate. Entonces, eso es algo que sí no pueden hacer. ¿Hay alguna duda con este punto? Ok, asumiré que no, entonces, alguien levantó la mano, cuéntame. Entonces lo que diga la cámara alta condiciona lo que la cámara baja tiene que decir. No necesariamente te condiciona, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar como las dos opciones que hay que puedes hacer como cámara baja, pero hay ciertas ocasiones en las que sí tienes que seguir como la misma línea argumentativa y hay ocasiones en las que no. O sea, tú puedes traer un argumento totalmente distinto al de tu alta siempre y cuando apoye la misma postura. Entonces tú no dependes 100%. Si de pana tu alta lo hace malísimo, no explica bien su argumento, no tiene ningún tipo de sentido, pues tú te enfocas en traer tu argumento y explicas por qué tu argumento es mejor y les ganas y ya. O sea, no dediquen sus discursos a decir
es que mi alta fue un desastre por estas razones, porque si ustedes no se enfocan en construir su propio argumento, igual no van a ganar. Otra cosa muy importante, no enfoquen todo su discurso en refutar al lado contrario, porque yo puedo refutar muy bien el lado contrario, pero si yo no tengo un argumento, yo no tengo manera de ganar ese debate, porque ellos van a seguir teniendo un argumento y yo voy a tener cero, y aunque yo los haya refutado muy bien con cero argumentos, no puedo ganar el debate. Luis Pérez tiene la mano levantada. Sí, quería preguntar, por lo menos, si la cámara alta tiene un argumento y la cámara baja tiene un argumento que apoya la misma postura, pero con razones y soluciones diferentes, digamos que planteando un problema, una situación que se da en el debate. ¿Eso se puede o tipo tienen que seguir, o sea, soluciones distintas o seguir como los mismos tópicos? No, o sea, ustedes pueden tener el mismo argumento o tener uno totalmente distinto. Que sí es súper importante que tengan una diferenciación clara. Porque si ustedes como cámara baja lo que hacen es un remix del argumento de su alta, es muy poco probable que les ganen el debate porque lo que van a decir los jueces es, mira, esta baja lo que hizo fue copiarse de su alta, no les pueden ganar. Eso sí es importante que lo sepan desde ahorita. Si ustedes como cámara baja dicen exactamente lo mismo que su alta y no hay una diferenciación clara y ustedes no la hacen, no le van a ganar a esa cámara, ¿ok? Porque sencillamente para el entendimiento de los jueces, ustedes se robaron ese argumento o no trajeron nada nuevo al debate. Entonces, súper importante que sepan que sí pueden traer argumentos nuevos o sí pueden hablar del mismo argumento, pero de una manera distinta, pero tiene que haber una diferenciación clara de por qué yo le gano a mi cámara alta, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá, Antonella. No, o sea, me estás dando a entender que se gana es por cámaras, no por equipos. Sí, ustedes, como les explicaba antes, son 4 posiciones y 4 cámaras. Entonces ustedes van a ganar es con su cámara. Por eso es súper importante que durante el tiempo de preparación tengan como, digamos, esa comunicación con su pareja, porque al final ustedes ganan como equipo, entre ustedes dos. Y ustedes no tienen ninguna comunicación con la otra cámara. O sea, ustedes se comunican entre ustedes, pero no tienen comunicación aquí, solo con ustedes mismos, ¿ok? Durante el debate ustedes se pueden hablar entre ustedes, pero no pueden hablar con más nadie que esté en el debate. No pueden hablar ni con ellos, ni con ellos, ni con los jueces, ni con nadie, ¿ok? Ajá. Ser cámara baja, no jugar con desventaja. Cada cámara tiene sus ventajas y sus desventajas, en verdad. Y por eso ahorita tengo la parte de la presentación en la que les explico las funciones de cada cámara, porque ahí van a entender como tal que como qué cosas tienen a favor y qué cosas tienen en contra. Por lo menos hay personas que dicen que la alta de gobierno está en la mayor desventaja, porque entonces ellos hablan de primeros y más nunca hablan y si los atacan no se pueden defender. Hay maneras, hay ventajas que tiene gobierno y hay maneras que tiene gobierno de ganar un debate. Por lo menos si yo soy baja de oposición, entonces yo estoy de desventaja porque como soy el último que habla, ya la gente está fastidiada y no me para y yo no sé qué. Insisto, cada cámara tiene sus ventajas y desventajas y el chiste es como saber cómo usarlas a tu favor, o sea, cómo aprovechar esas ventajas y cómo ignorar las desventajas y usar todo a tu favor. Porque si ves como que hay unas con ventaja o desventaja, va a ser muy difícil que puedas como terminar de desarrollar mejor el debate porque todos están jugando en las mismas condiciones, básicamente. Mariana. O sea que la cámara alta tiene que defender lo que le toque y ya. O sea, lo que les explicaba anteriormente, gobierno defiende la afirmación de la moción y oposición se opone. Entonces las cámaras altas, y tanto cámaras altas como cámaras bajas, tienen que argumentar o a favor o en contra. La diferencia es el orden en el que hablan y las funciones que tienen, porque se separa por cámaras, porque precisamente cada una tiene una función distinta, pero no por esto hay algunas en ventaja o en desventaja. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bueno, Bueno. no es duda, sino que una compañera, Valeria Tobar, se le fue la luz y bueno, estoy notificando que bueno, ella vuelve ahora pues. Ok,
Ok, buenísimo. Igual creo que, si no me equivoco, están grabando la reunión. Entonces, bueno, si Ok. ella tiene algún problema, la puede ver después. ¿Ok? Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Ok, buenísimo. Entonces vamos a seguir. Funciones, cámaras y funciones. Vamos a empezar con la cámara alta, las cámaras altas que están conformadas por 2 oradores cada una, primer ministro y líder de oposición, viceministro y vicelíder. ¿Qué hacen los primeros oradores? Si yo entiendo que, pues claramente, el primer ministro y el líder de oposición son las primeras personas en hablar del debate, estas personas tienen la responsabilidad y la función de enmarcar el debate. ¿Qué significa marcar el debate? Contextualizar en qué sentido estamos debatiendo. Es decir, tienen que dar caracterizaciones o conceptos y definiciones que me den ciertas cosas, me tienen que hablar de la situación actual en la que estamos debatiendo. Si yo estoy debatiendo de Venezuela, pues yo necesito que me den una situación actual de cómo es la cuestión en Venezuela para yo entender por qué estamos debatiendo de esto. Y algo súper importante de la parte de cómo se enmarca un debate es que tiene que ser realista, estratégico y justo. ¿Por qué realista? Porque yo no voy a traer una situación actual de algo que verdaderamente no está pasando. Yo no voy a llegar y decir, es que Venezuela está mejor que Dubái. Eso es cero realista. ¿Por qué tiene que ser estratégico? Porque precisamente si yo quiero ganar el debate, también tengo que encontrar la manera de vender estos conceptos o vender estas caracterizaciones de una manera que no afecte tanto mi caso. ¿Y por qué tiene que ser justo? Porque yo no puedo jugar en el peor escenario de nadie, ni en el mejor escenario de nadie. Todos tenemos que jugar en el punto medio en el que ambos tenemos chance de ganar. ¿Por qué? Porque verdaderamente si tú demuestras que tu argumento sigue funcionando incluso en tu peor escenario, tu argumento es mucho más valioso a que tú te posiciones en una ventaja de dar una situación actual que solo te beneficie a ti y pues claramente ahí, primero, seguramente no es realista y segundo, es injusto para el otro bando y el otro bando puede fácilmente denunciar esto. Es decir, si yo soy primer ministro de gobierno y yo digo, mira, yo no emigraría de Venezuela porque Venezuela es el mejor país del mundo, oposición puede claramente llegar a decir, mira, es que están jugando en su mejor mundo. Venezuela claramente no es el mejor país del mundo, tiene sus ventajas y desventajas, pero no vamos a jugar en el escenario en el que es el mejor país. Porque si es el mejor país, es muy poco probable que oposición tenga argumentos para defender el irse de Venezuela. Si yo me posiciono en el punto medio en el que, mira, sí, Venezuela tiene ciertos problemas económicos, pero hay muchos negocios emergentes y tal, es bastante realista, es bastante estratégico, dependiendo de cuál sea mi argumento, y al mismo tiempo es justo para ambos bandos. ¿Ok? No, creo que alguien levantó la mano, no sé si la duda sigue o ya la aclaré. Ajá, Luis, ¿me puedes hacer tu pregunta? Ok, es que hablando de lo realista, porque creo que eso es muy, o sea, puede ser subjetivo, pues. Porque si supongamos que, el ejemplo que pusiste, digamos que alguien dice que Venezuela está mejor que Dubái, y obviamente es mentira, pero si yo doy razones para explicar por qué Venezuela está mejor que Dubái, y digo, por ejemplo, es que Dubái se sustenta a raíz de una economía basada en préstamos estrepitosamente altos que no va a poder mantener el tiempo y básicamente el sistema de salud, nadie lo sabe, pero es mucho más pésimo que aquí en Venezuela y más probabilidad de muerte, como por decir algo. Eso sería válido. Fíjate, ese es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tú me estás dando una explicación lógica de por qué tú crees que Venezuela es mejor que Dubái. Si tú a mí me das esa explicación, capaz me convences un poquito más de que tienes razón. Y va a ser trabajo de oposición decir, no, bueno, mira, Venezuela no está mejor que Dubái por estas razones. O sea, también darme razones que se opongan a lo que tú me traes. Pero sí es muy bueno lo que tú dices porque puede ser realista en el sentido en el que tú me estás dando información real sobre la situación actual de Dubái, pero fíjate cómo es estratégico porque me estás dando razones lógicas de por qué eso que tú estás diciendo es real. Algo que es súper importante, que es que los jueces valoran lo que se habla en el debate. Es decir, si tú me dices a mí que Venezuela es mejor que Dubái y no me das esa explicación, yo como juez no te voy a comprar esa idea. Porque yo como juez puede que yo sepa que sí. Yo puedo saber lo mismo que tú sabes y yo puedo decir, ay, sí, Venezuela es mejor que Dubái. Pero como yo no puedo dejar que mi subjetividad
me haga apoyar ningún equipo por encima de otro, yo solo puedo utilizar el material que se me dé en el debate. Entonces, si ustedes consideran que un concepto o un contexto es extremadamente importante para su argumento, tienen que decirlo. Nunca asuman que el juez lo va a saber, nunca asuman que el juez lo va a entender. Se los digo porque a menudo cometemos el error de asumir que hay cosas que se entienden y al no explicarlas nos vemos perjudicados en la medida en la que el juez dice, yo sé esto porque lo sé, pero si él no me lo explica, no le puedo dar ese beneficio, no le puedo dar como ese plus. Un ejemplo muy claro es que, bueno, ahorita por lo menos ustedes probablemente no conozcan tanto a sus jueces, porque vamos a ser nosotros y no nos conocen a todos, pero por lo menos en las prácticas de la agrupación, ya yo conozco muy bien a la persona que me está juiciando el debate. Y yo no puedo agarrar y decir, ay, como fulanito estudia economía, yo no voy a explicar en mi discurso cómo se da la inflación, porque yo sé que fulanito me va a entender. Y resulta que fulanito sí sabe de la inflación, pero como yo no lo dije en mi discurso, él no me puede dar, o sea, él no me puede beneficiar a mí por una información que él ya tenía. Yo igual lo tengo que explicar o igual tengo que dar como un razonamiento de por qué yo estoy utilizando eso en mi discurso y en mi argumento. Entonces sí es súper importante el tema de la contextualización del debate, porque es la herramienta que tienen ustedes para como que dibujar las líneas donde estamos debatiendo y que ese debate se dé en esas líneas, ¿ok? Otra función de los primeros oradores de las cámaras altas, introducir el caso de su cámara. Ya les expliqué, el caso es la línea argumentativa que vamos a seguir como cámara y el trabajo del primer orador es básicamente presentar el argumento, presentar ese caso, presentar eso que vamos a defender, ¿ok? El otro punto que habla de refutar y prevenir el caso contrario es básicamente como irte adelantando a qué podría traerme el bando contrario e ir viendo cómo yo puedo ir disminuyendo eso. Eso es lo que nosotros conocemos como blindajes. Eso es algo en lo que no me voy a extender porque eso es algo que les va a explicar Tomás en el taller de argumentación y refutación y lo van a ver muchísimo mejor ahí. Pero sí es importante que sepan que esto entra como en estas funciones y en estas cosas que pueden hacer estos oradores. Entonces ya cuando ustedes vean este taller, ubíquense en esta diapositiva, nosotros les vamos a mandar las diapositivas después por si acaso, pero ubíquense en esta diapositiva y digan, ok, ya yo aprendí a refutar, ya yo sé que en estas posiciones yo puedo refutar, ya yo aprendí a argumentar, ya yo sé que en estas posiciones puedo hacer esto, ¿ok? Recomendación, lo que les decía antes, no enfoquen todo su discurso en la parte de la refutación. Si yo soy líder de oposición, yo no puedo dedicar mi discurso a destruir el caso de la Cámara Alta de Gobierno. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un caso propio, no tengo un argumento propio, no importa que también yo refute, no voy a ganar ese debate. ¿Ok? Vamos con los segundos oradores. Viceministro y vicelíder. Ellos sí tienen un poquito más de, digamos, como de tela o de posibilidad de refutar. ¿Por qué? Porque yo como por lo menos como viceministro, ya escuché el caso de oposición y yo como vicelíder ya escuché los dos discursos de gobierno. Y ahí yo puedo ir refutando o explicando por qué yo les gano a esa cámara. Que ya yo puedo ir como haciendo eso. Pero lo mismo, no hagan todo el discurso de puras refutaciones. Eso es un error muy común que se hace. Eso es algo que yo al principio hacía, que verdaderamente no es beneficioso. ¿Por qué? Porque yo como segundo orador de una cámara alta, todavía puedo hacer muchas cosas por apoyar mi caso. Yo puedo profundizar los argumentos explicados por mi primer orador. O sea, si mi primer orador trajo unos análisis, yo puedo traer nuevos análisis o nuevos razonamientos y puedo introducir nuevos argumentos que fortalezcan nuestro caso. Si yo tengo la posibilidad de seguir construyendo nuestro caso y seguir profundizando argumentos y explicando mejor porque ganamos el debate, no es muy estratégico que yo pase 6 minutos de discurso refutando, sino es mucho mejor que yo vaya como trayendo cosas nuevas en la medida en la que voy refutando al otro lado. Algo que es súper importante con respecto a estas funciones que yo tengo que cumplir es cómo yo las distribuyo en el tiempo de mi discurso. Eso es algo que ustedes tienen que aprender a hacer y cada debatiente lo hace de una manera distinta. Ustedes, algo que no les mencioné es que ustedes pueden evidentemente llevar su tiempo por su lado con su timer en el teléfono o lo que tengan. Los jueces hacen ciertas señales del tiempo que les queda, pero es mucho más recomendable que ustedes lleven su tiempo. ¿Qué hago yo, por ejemplo?
cuando yo tengo mis notas y tengo cada cosa que tengo que decir, por ejemplo, yo que soy primera oradora, en el caso de que yo sea primer ministro, que yo tengo que dar contextos, argumentos, todo eso, yo divido mi hoja en cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa. Y en la medida en la que yo voy dando mi discurso, yo veo si tengo que hablar un poquito más rápido, si tengo que hablar un poquito más lento, si me estoy pasando del tiempo, si redundé mucho con una cosa, si no estoy explicando bien otra cosa. Dividir su discurso por tiempo es algo que les puede ayudar como a ver exactamente en qué están fallando o a qué no le están dedicando tanto tiempo. Pero, insisto, eso es algo que ustedes van a ir definiendo con la práctica. No todas las estrategias funcionan igual para todos. Entonces es súper importante que ustedes se den su tiempo como de descubrir su manera de debatir. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a las funciones de las cámaras altas? Ok, voy a asumir que no, entonces vamos con las cámaras bajas, que están conformadas por los extensionistas y los látigos. ¿Qué puedo hacer yo como extensionista? Yo todavía como extensionista puedo traer ciertas contextualizaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de que yo estoy trayendo un argumento totalmente distinto al de mi alta, es muy posible que el contexto o conceptos que trajo mi alta no me funcionen a mí necesariamente. Porque entonces, si por ejemplo el argumento de mi cámara alta fue que Venezuela tiene negocios emergentes y por eso puede haber un mejor futuro, pero mi argumento como cámara baja va a ser más sobre el sentido de pertenencia y quedarte en tu tierra, X, Y o Z, estoy inventando porque ahorita no se me ocurre nada. Yo necesito un contexto totalmente distinto al que trajo mi alta. Y yo como extensionista fácilmente puedo decir, mire jueces, mire panel, nosotros nos referimos a los jueces como panel. Mire panel, yo te voy a traer nuevos contextos, bla, 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 los explico y después comienzo con mis argumentos, ¿ok? Entonces, ¿qué son las otras dos cosas que puede hacer un extensionista? Uno, el extensionista puede extender el caso presentado por su alta, lo que hablábamos antes. Yo puedo traer nuevos análisis, nuevas explicaciones, que preferiblemente sean distintos para que exista una diferencia clara con mi alta, o sencillamente puedo presentar un caso totalmente nuevo para defender nuestra postura. Pueden incluso ser ambas cosas al mismo tiempo. O sea, yo puedo dar nuevos análisis al caso de mi alta, presentar un caso nuevo y decir, mira, mi diferenciación es que yo te probé nuestra postura de una mejor manera y por eso yo gano este debate. Sencillo. Pero ahorita enfóquense como en una sola de estas cosas mientras van como aprendiendo a cómo desenvolverse mejor como una cámara baja. Entiendo que al principio lo vean como una desventaja porque evidentemente ustedes piensan, bueno, si ambos estamos defendiendo el mismo lado, a los dos se nos van a ocurrir las mismas cosas. Y créanme que eso pasa hasta en las finales de campeonatos internacionales con los debatientes más experimentados del mundo. O sea, eso puede pasar. Por eso uno tiene que aprender a cómo diferenciarse, cómo traer análisis nuevos para asegurarte que incluso siendo una cámara baja puedas ganar el debate. Y la última función del extensionista es eso, diferenciarse de su alta. Vamos con los látigos. Fíjense cómo las otras tres posiciones tienen características bastante parecidas. Y el látigo es el único que es distinto. ¿Por qué? El látigo no puede bajo ninguna circunstancia introducir carga nueva. ¿Qué entendemos como carga nueva nosotros? Un argumento nuevo, un contexto nuevo, algo de lo que no se haya hablado en el debate es algo que el látigo no puede mencionar. Si se menciona, no hay una penalización, pero sencillamente no es tomado en cuenta en el momento de la deliberación. Y en la medida en la que no es tomado en cuenta en el tiempo de deliberación, no me sirve de nada como látigo traer un argumento que no me va a hacer ganar. ¿Qué puedo hacer yo como látigo? Refutar al lado contrario, diferenciarme de mi alta, y yo como látigo puedo extender o apoyar el caso de mi primer orador. Por lo menos algo que yo en ciertas ocasiones hago cuando me toca hacer látigo, anoto ciertas cosas del primer discurso de mi pareja y digo, bueno, ciertos puntos que no quedaron claros, los termino de explicar sin traer ningún tipo de análisis nuevo, simplemente es una manera distinta de explicar las cosas y luego empiezo con mis refutaciones. ¿Por qué? Y no estoy trayendo carga nueva, sencillamente me estoy apoyando de lo que ya trajo mi primer orador, pero para como apoyar un poquito más nuestro caso. Entonces, súper importante, como látigos, no podemos traer carga nueva. ¿Por qué es importante que conozcan las funciones? Porque nosotros en debate nos caracterizamos por ser o primeros oradores o segundos oradores. Como les comenté anteriormente, ustedes deciden en qué orden pasan dentro de su pareja.
Mi recomendación es que durante el proceso se tomen el tiempo de probar todas las posiciones, porque ustedes no van a saber con qué se sienten más cómodos, no van a saber qué se les da mejor hasta que no prueben todo. Se los digo porque por lo menos hay personas que pasaron todo el proceso primeros y después cuando entran a la agrupación pues les toca hacer segundos. Por lo menos en mi caso que yo probé ambas cosas, ahorita yo digo que soy primera oradora, pero depende con la persona con la que esté debatiendo, paso de segunda. Entonces, ustedes tienen que aprender a dominar todas estas habilidades, porque uno nunca sabe qué le va a tocar hacer mañana, y a pesar de que yo me esté entrenando como primera oradora, también tengo que tener habilidades de segunda para los casos en los que me toque debatir con personas en los que me toca a mí pasar de segunda. Entonces, súper importante que tengan estas funciones en mente para la hora de las prácticas, decir con tu pareja, mira, a mí se me da mejor tal cosa, entonces yo paso primero. Ah, bueno, si a mí se me da mejor tal cosa, entonces yo paso segundo. O sea, ese tipo de cosas es algo que tienen que ir tomando en cuenta, pero insisto, traten de pasar por todas las posiciones para que uno, tengan como la experiencia manejando todo esto y dos, pues tengan la experiencia acostumbrándose a saber qué quieren hacer. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Buenísimo. Vamos entonces ahora sí con los POIs. ¿Qué significa POI? Point of Information, en español punto de información. Entiendo que las palabras punto de información me hacen entenderlo como una pregunta, pero no siempre tienen que ser preguntas, ¿ok? Los POIs pueden ser aclaraciones, preguntas o comentarios. ¿Cómo se da cada una de estas cosas? La aclaración es que si, por ejemplo, yo soy la Cámara Alta de Gobierno y la Cámara Baja de Oposición está destruyendo todo mi caso, yo puedo hacer un POI para defenderme, por así decirlo. Yo puedo hacer un POI para decir, no, mira, lo que pasa es esto y esto y esto, y de esa manera como que todavía mantenerme en interacción con las otras cámaras. A pesar de que ya yo di mi discurso, a pesar de que ya yo hablé hace como media hora, yo todavía puedo defenderme, todavía puedo mantenerme relevante en el debate. Y las preguntas, hacer cuestionamientos lógicos a los casos de los demás. Si, por ejemplo, el caso de gobierno es que no emigrarían de Venezuela porque entonces es mejor que Dubái, ser mejor que Dubái es lo máximo, yo como alta de oposición puedo tener un cuestionamiento claro en entender por qué Venezuela sería mejor que Dubái. Y yo puedo sencillamente, mira, Poi, ¿por qué Venezuela es mejor que Dubái? A ver qué explicación me dan, a ver si responden, todo eso. Yo sí puedo hacer preguntas, pero la idea es que sean lógicas o coherentes con lo que está dando en el discurso. No hagan preguntas random, no hagan preguntas por distraer, porque eso no es beneficioso ni para ustedes ni para la persona que está dando el discurso. Y con respecto a los comentarios, podemos ver en muchas ocasiones que si el discurso tiene ciertas fallas lógicas, no es bastante coherente, no tiene como un sentido de qué lado está apoyando, yo puedo hacer un POI y decir, panel, esto que me está diciendo esta persona no aplica por las siguientes razones. Y explico las razones. Panel, esto no funciona así porque ya nosotros vimos que Dubái tiene otras maneras de potenciar su economía, X, Y o Z. Entonces, esa es la manera en la que yo puedo hacer un comentario con respecto al discurso. ¿Ok? Los POIs tienen que durar 15 segundos o menos por reglamento. Yo no puedo tomarme un minuto del discurso de otra persona hablando yo, porque yo tuve mis 7 minutos. Entonces, ¿por qué son 15 segundos? Porque 15 segundos es un tiempo suficiente para que yo haga el punto que necesito hacer para que la otra persona me pueda responder. Entonces, si una persona está haciendo un POI y se pasa de los 15 segundos, yo como persona que está dando el discurso lo puedo interrumpir. Le puedo decir, mira, pasaron tus 15 segundos, ya. Y sigo yo con mi discurso. Incluso antes de los 15 segundos, ya la persona me dejó claro cuál era su punto. Yo le puedo decir, ok, ya entendí. ¿Qué no puedo hacer yo? Interrumpirlo en un momento en el que yo no haya entendido el punto. Porque si, por ejemplo, yo empiezo a decir, bueno, porque vimos que en Dubái, sí, cállate. Ajá, pero que vimos en Dubái. O sea, eso no cuenta como que me hicieron un punto porque yo no entendí verdaderamente cuál era el punto que quería hacer la otra persona. Ustedes siempre que acepten un POI tienen efectivamente que dejar que la otra persona pues complete la idea. Si se pasa mucho del tiempo, los mandan a callar, sin asco. Pero no eviten cortarlos antes de que se entienda esa idea, ¿ok? Luis Pérez creo que tenía la mano levantada.
Sí, voy a hacer una pregunta por lo menos. Si el ejemplo que diste, yo estoy haciendo el discurso y alguien me hace un POI y dice que el discurso que yo di no tiene fundamento por X razón y ya mi tiempo de discurso está terminando, ¿yo puedo contradecir lo que él está afirmando? Por supuesto, tú puedes decir, mira, mi discurso sí tiene fundamento por las siguientes razones. O sea, no te quedes en el decir, si tiene fundamento y seguir con la idea que tenías. Trata como de siempre dar una explicación lógica. Si el cuestionamiento que te están haciendo es muy fuerte, darles una explicación de por qué sí tiene fundamento, de por qué lo que estás diciendo sí tiene sentido. Así me queden que si 10 segundos de discurso me hago un pollo. Ya eso lo vamos a ver. Ya eso viene Ok. más adelante. Ajá, Pedro. A ver, tengo dos dudas que me quedan del tema de los POI. La primera, yo puedo agarrar, introducir un POI en pleno discurso. En pleno discurso te interrumpo con un POI. Sí. Ya déjenme terminar de explicar esta diapositiva y veo si tienen más dudas, porque hay cosas que se les van a ir aclarando cuando explique cada uno de los puntos. Vamos con el siguiente punto. Solo se le hacen a los miembros de la bancada contraria. Es decir, yo como gobierno le hago POIs a cualquiera de las cámaras de oposición y yo como oposición le hago POIs solamente a las cámaras de gobierno. Yo nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto, le puedo hacer un POI a alguien de mi misma bancada. Si yo soy alta de gobierno, yo no puedo hacerle un POI a la baja de gobierno. Si yo soy baja de gobierno, no puedo hacerle un POI a la alta de gobierno. Solo la bancada contraria. Fíjense de los muñequitos, rojo a azul y azul a rojo. No hay rojo con rojo ni azul con azul. ¿Ok? Súper importante. Solo la bancada contraria. Siguiente punto. Se deben solicitar y depende del orador si se cede el POI. Como esto es una interrupción al discurso, efectivamente depende de la persona que esté dando el discurso si lo concede o no. ¿Cómo yo solicito un POI? En el caso de un debate presencial, me pongo de pie, levanto la mano, cualquier señal de petición de palabra que a los que estén acostumbrados, pues pido la palabra de esa manera. ¿Cómo lo hago en las prácticas de Discord? Entonces ustedes van a tener un chat que se va a llamar POIs y ustedes por ahí escriben POI. Y la persona que está dando el discurso ve el chat, decide si lo da o no. ¿Ok? Súper importante, no pueden interrumpir el discurso de la otra persona. No es que yo me estoy muriendo de ganas de hacer un POI, entonces interrumpo. Eso no puede pasar. Depende del orador si se cede el POI o no. Ahorita sé que hay una persona que está haciendo una pregunta, pero te voy a tratar de dejarlas para el final para explicarlo todo y poder responder todas las preguntas completas. Entonces, eso, no interrumpan los discursos de otras personas, siempre solicítenlo y por lo menos ustedes al inicio de su discurso pueden decir, bueno, a mí me gustaría que me hagan los POIs levantando la mano. A mí me gustaría que hagan los POIs poniéndose de pie. Por lo menos yo me distraigo muchísimo si la gente se para. Entonces yo les pido que simplemente levanten la mano y yo les doy el POI cuando a mí me dé la gana. Pero no, que no se paren. O sea, eso es algo que ustedes pueden poner esos límites. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto. Si el orador rechaza un POI, se deben esperar 15 segundos para solicitarlo nuevamente. Es decir, si yo estoy en una práctica presencial y yo me paré a pedir un POI y me mandaron a sentarme porque no me van a dar el POI, sencillamente el orador dijo, no voy a dar POI ahorita y me mandó a sentarme, yo no me siento y me vuelvo a parar. Yo tengo que esperar un mínimo de 15 segundos para volver a solicitar ese POI. Y esa regla aplica también para los debates online. Si yo escribí POI por ese chat, yo no puedo escribir POI. No. Yo tengo que escribir POI, le doy un tiempo a la persona de leerlo, de dármelo cuando le dé la gana de dármelo, lo puedo volver a solicitar, pero tiene que haber un mínimo de 15 segundos de separación entre que yo pido ese POI y vuelvo a pedir otro. ¿Ok? Ahora, vemos como tiempo, ¿qué es un tiempo en el que no se pueden hacer POIs? Que consta del primer minuto del discurso y el último minuto del discurso. Entonces, cada discurso tiene 2 minutos blindados, uno al inicio y uno al final, en los que no se les pueden hacer POIs. ¿Por qué? En mi primer minuto de discurso, yo probablemente no he dado suficiente información como para que tú ya me quieras hacer una pregunta, ¿verdad? Yo necesito 1 minuto mínimo para empezar mi discurso. ¿Y por qué el último minuto no? Porque efectivamente yo necesito un tiempo razonable para yo cerrar mi discurso de una buena manera. Entonces, si yo te doy un POI a ti en el minuto 7 y me quedan son 15 segundos, no tiene ningún tipo de sentido porque esos 15 segundos son los que te vas a estar haciendo el POI y ya me quedé sin responderte. Súper, súper, súper importante.
no pidan poise una vez que pase el tiempo. Puede que ustedes al principio digan, ajá, como yo me entero del tiempo, los jueces por lo general señalan cuando termina el tiempo blindado y cuando empieza nuevamente. Entonces ustedes tienen 5 minutos para hacer poise. Háganlo durante esos 5 minutos, no lo hagan durante el tiempo blindado. Vamos con una recomendación. Se recomienda dar mínimo un POI y máximo 2 por discurso. ¿Por qué se recomienda dar mínimo 1? Cuando vimos el tema de la comparativa, entendemos que hay muy pocas oportunidades de las cámaras de responderse entre ellas. Entonces siempre es beneficioso que yo le dé la oportunidad a otra cámara de decirme algo a mí, porque probablemente yo de esa manera me pueda defender o pueda como explicar mejor el cuestionamiento que ellos me están haciendo. Si yo no me doy la oportunidad de ver qué dudas existen sobre mi discurso, probablemente algo que esté explicando mal no lo voy a explicar bien. Si yo permito que esa persona me haga el POI, me haga una pregunta y yo me agarro de eso para mejorar mi argumento, súper, súper estratégico. Si una persona me hace una refutación y yo aprovecho y refuerzo mi argumento, súper, súper estratégico. Entonces, súper recomendable dar mínimo un POI por discurso. ¿Por qué máximo 2? No tiene sentido que si los POIs duran 15 segundos, yo construya mi discurso de 7 minutos a base de puntos POIs, a base de puros POIs. O sea, máximo 2, y yo se les digo, yo soy una persona que yo acepto 1 y vivo feliz con eso. O sea, ya el 1 para mí es suficiente, porque siento que ya si acepto 2, le estoy dando también como demasiado espacio al otro lado y estoy perdiendo tiempo yo de mi discurso. Entonces traten de eso, como de dar mínimo 1 y en caso de que lo vean necesario, dan otro. ¿Cuál es la recomendación con el tema de los POIs? Désenlo a la cámara más contraria a ustedes. ¿Qué significa la cámara más contraria a ustedes? Si yo soy baja de gobierno, yo le voy a dar prioridad al POI de la alta oposición. Si yo soy alta de gobierno, yo le voy a dar el POI a la baja de oposición. ¿Por qué? Porque probablemente como yo sí voy a escuchar el discurso de la cámara alta de oposición, pues no me beneficia tanto que me hagan un POI, y por lo menos en el caso de las cámaras bajas, tú le tienes que dar como esa oportunidad a las altas como de defenderse para tú incluso terminar de refutarlos. Porque capaz ellos al defenderse dicen algo de lo que tú te puedes agarrar para seguir refutando su caso. Entonces es estratégico tanto hacer el POI como recibirlo. Ahora sí, manos, ¿quiénes tienen dudas? Pedro. Ok, otra duda que yo mantengo. Entonces también, por ejemplo, si un POI interrumpe el discurso, yo puedo utilizar el POI en X momento del discurso para tratar de interrumpirle el ritmo que lleva esa persona en el discurso. O sea, puede usarse estratégicamente de esa forma. En verdad no funciona tan así, porque si yo te pido a ti un POI en el minuto 2 de tu discurso, tú decides cuándo me lo das. Y como tú decides cuándo me lo das, capaz me lo das en el minuto 5 y, ¿sabes? O sea, ya no va a ser como una interrupción. Por lo menos yo soy una persona que si yo tengo una idea clara de lo que estoy diciendo, estoy siguiendo una secuencia, yo probablemente espere terminar esa idea para hacer un POI. Porque yo si estoy tratando de dar una idea, yo no te voy a dar un POI que me interrumpa y me haga perder la idea de la que yo estoy hablando. O sea, eso es muy poco estratégico para una persona que esté dando un discurso, entonces es muy difícil que te den como esa oportunidad de interrumpir y distraer. ¿Qué sí se puede dar en ocasiones? Que te hagan una pregunta que obviamente es para distraerte, tú decides si tú respondes el pollo o no. Eso es súper importante. Si a mí me hacen una pregunta que yo considero que no es valiosa para mí, que no es relevante, yo sencillamente digo, no voy a responder ese punto y sigo con lo que yo estaba hablando. ¿Ok? Eso es algo que ustedes pueden hacer. Es recomendable que siempre traten de responder los puntos, pero si es muy obvio que es malicioso, no pierdan tiempo de su discurso como aclarando algo que ya hicieron. Yo en muchas ocasiones me he lanzado la de, mira, yo expliqué eso hace 3 minutos en mi discurso, no voy a perder tiempo ahorita y sigo con lo que yo estaba hablando. Porque así es así, a veces la gente te hace preguntas como para que te pierdas, para que vuelvas a lo que estabas hablando antes y redundes, pierdas tiempo, lo que sea. Entonces ustedes tienen toda la libertad de decidir qué responden y qué no. Recuerden que al final su discurso es suyo. O sea, es súper importante que sepan que todas las decisiones que constan al discurso dependen de ustedes. Cuando vean elementos del discurso, claramente van a ver las decisiones estratégicas, pero entiendan que depende totalmente de ustedes y no crean que hay como una regla que tienen que seguir. Ustedes son como los que siguen como ese flow o esa línea que le quieran poner a su discurso. ¿Alguna otra pregunta?
Ajá, Francisco. Ajá. Durante el proceso y todo esto, en las prácticas y el TIUT y todo eso, ¿cómo califican ustedes o cómo ven una persona que no haga puntos de información? Fíjate, hay muchas maneras en las que se evalúan a las cámaras y a los oradores, ¿ok? Y efectivamente, si tú tienes un mayor engage con otras cámaras porque aceptaste POIs o diste POIs, te estás viendo beneficiado y probablemente sumes puntos como en la tablita de los jueces, de decir, bueno, mira, esta persona pidió un POI e hizo un muy buen POI, porque esa es la otra, yo puedo pedir un POI y decir una loquera y para los jueces va a ser así como, no entendía que vino esto, entonces no va a ser valioso, pero si yo hago un muy buen POI, los jueces lo van a tomar bastante en cuenta con beneficios para mi cámara. Y al revés, si yo estoy dando el discurso y yo ignoro un POI que era muy bueno, pues efectivamente los jueces van a decir, esto es exactamente lo mismo que no hubieses conseguido el POI, y si me hacen un POI que no tiene mucho sentido, para mí capaz es mejor ignorarlo y ya. Entonces, insisto, eso es algo que va a depender de ustedes. Recuerden que la idea es que aprendan y se acostumbren. Por lo menos yo al principio abusaba demasiado de los POIs. O sea, les puedo hacer referencia a una práctica exacta que nunca voy a olvidar, que le hice 5 POIs a una persona. Y después fue como, mira, tú no puedes hacer eso, o sea, no puedes pedirle 5 POIs a una persona, porque no tiene ningún tipo de sentido. Al final esa persona lo que hizo fue construir su discurso en base a las preguntas que yo le estaba haciendo, y no fue beneficioso para mi cámara, porque eran preguntas random que a mí se me ocurrían, y no fue beneficioso para esa persona, porque evidentemente no estaba siguiendo una línea discursiva porque dependía de mis preguntas. Entonces, el tema de los POIs es sencillamente un recurso bastante útil, pero tiene que ser utilizado con cuidado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos ya con, tips. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esos tips? Porque ustedes ahorita se van a enfrentar ya esta semana a su primera práctica. Más adelante van a empezar a ver más talleres que puede que no entiendan al principio. Entonces, les quiero dejar estas recomendaciones que les sirven para la práctica, para el proceso, para sus vidas. ¿Ok? No sientas presión. ¿Por qué no sientas presión? Porque es que como les explicamos en la reunión y como les hemos estado diciendo desde la entrevista, debate es un proceso de crecimiento, sobre todo el proceso de selección es un tema de aprendizaje y de práctica. Y si tú te pones la presión a ti de que tú siempre tienes que ser el mejor, de que tiene que ir buenísimo a la primera, probablemente esa presión te sabotee. Se los digo porque los resultados en debate son impredecibles, los debates propios son bastante impredecibles, y como no siempre vas a saber qué puede pasar, ponerte una presión a ti mismo de que siempre tienes que estar en la cima, probablemente te dificulte bastante el proceso. Yo en el proceso de selección en el que yo estuve, la primera práctica quedé primera y yo sentía que era indestructible, y en la siguiente quedé de cuarta. Y me puse a llorar. Entonces, se los digo, esa presión a mí no me sirvió de nada, porque lo que hizo fue sabotearme en sentirme lo mejor, en creerme lo mejor, en sentir que yo tenía que ser siempre la primera posición. Y es que la verdad es que hay demasiados factores que pueden influir en la posición de un debate. Influyen cosas como qué tanto conocimiento tienes del tema, quién era tu pareja, si venías cansado de un parcial, entonces hiciste tu discurso como sin ganas. Hay muchísimas cosas que pueden influir, y créanme que esos resultados no los definen ustedes como personas ni como debatientes. Entonces es súper importante que no sientan una presión, usen el proceso para aprender y para conocer cosas nuevas. Habla de lo que sabes y aprende de lo que no. Como les hemos dicho, nosotros en debate debatimos pues de muchísimos temas, de muchas cosas, y es muy probable que se encuentren y se enfrenten a temas de los que no saben absolutamente nada. Dense la oportunidad de aprender de las demás personas. Si, por ejemplo, yo estoy debatiendo con Pedro, por ejemplo, y Pedro sabe muchísimo de economía y yo no sé nada de economía, yo me voy a dar la oportunidad de que Pedro me explique un poquito de lo que él sabe y yo aprender de ese debate esas cosas que yo no sé. Porque efectivamente puede que más adelante yo necesite de ese conocimiento para otros debates. Entonces no se cierren a la posibilidad de aprender de otras personas, sean otros aspirantes, seamos nosotros, sea quien sea, nunca se cierren a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Trabaja en equipo. Insisto, ustedes ganan como cámara, como pareja, como equipo. A mí no me sirve de nada no apoyar a mi pareja, que el tiempo de preparación sea tú por tu lado, yo por mi lado, y tú resuelve qué vas a hacer en el debate. No me sirve dar un discurso totalmente aislado al de mi pareja. No me sirve, pero para nada. El trabajo en equipo es súper, súper, súper importante en debate, porque algo que nosotros, de hecho,
ya como trabajamos a nivel de miembros de la agrupación, es que nosotros tenemos como unas parejas de debate definidas y por lo menos hay personas que siguen una filosofía de que tu pareja de debate tiene que ser una persona que sea tu amiga. ¿Por qué? Porque es una dinámica efectivamente de dependencia. Ambos tenemos que hacerlo bien para que nos vaya bien. Si ustedes no tienen la disposición de trabajar con la persona con la que estén, probablemente no les vaya bien, muy bien en esa práctica, porque la idea es que trabajen en equipo. Algo súper importante con respecto al tema de las parejas es que ustedes van a tener la oportunidad, por lo menos los que no entraron con nadie que no tienen como ya una pareja definida, ustedes van a tener la oportunidad de probar o de trabajar con muchas personas del proceso. Dense la oportunidad de conocerse, de ver cómo les va, si les gusta cómo les va, la manera de trabajar de la otra persona, si tienen maneras de pensar iguales. Todo eso es súper importante, porque efectivamente ustedes al final del proceso, para el TUT, la idea es que tengan una pareja definida. Y no esperen a la semana antes del TUT para ver, ay, ahora qué hago con mi vida. No, vayan viendo como, cónchale, en esta práctica estuve con esta persona, me cayó muy bien, no fue bien, vamos a seguir practicando juntos. O capaz no me fue tan bien con esta persona, entonces quiero probar cosas nuevas. Todo eso es completamente válido, no se sientan mal por tomar esas decisiones, pero el trabajo en equipo es fundamental. Sí, obviamente ustedes pueden cambiar de pareja, de hecho lo recomendable es que durante el proceso siempre estén como probando con parejas nuevas. Pero lo fundamental es que con quien sea que estén, ustedes consigan la manera de trabajar con esa persona. Capaz no les cayó buenísimo, pues más nunca trabajen con esa persona. Nos avisan y me dicen, mira, no quiero trabajar más con esta persona, punto. Esa persona no se va a enterar, no se sientan mal, pero sí es súper importante que sean honestos con esa parte, porque la idea tampoco es incomodarlos a ustedes, ¿ok? Preguntar sin pena sobre lo que sea en una práctica, durante el proceso, un taller, no tengan pena preguntar. Siempre como que los profesores se lanzan la de no es tonto el que pregunta, sino el que no entiende y no pregunta, cosas así. Funciona exactamente igual. Al final, ustedes no ganan nada quedándose con esas dudas, quedándose con esos cuestionamientos, porque al final lo que terminan es aprendiendo a los golpes y eso no nos beneficia ni a ustedes ni a nosotros. Entonces, no tengan pena de preguntarnos a nosotros por el grupo, mentores, Instagram, correo, todos los medios de comunicación que ustedes tengan para comunicarse con nosotros son completamente válidos para preguntarnos lo que sea. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es inválida. Todo lo que ustedes tengan para decir y preguntar va a ser importante para la que ustedes puedan entender y puedan seguir con el proceso. Usar todo para avanzar. Insisto, el proceso en ocasiones puede ser un poco frustrante, sobre todo el tema de las prácticas, si yo venía con muchas expectativas y no me fue tan bien como yo pensaba, si yo di mi discurso y creí que fui lo máximo del debate y después resulta que no, entonces me deprimo porque me fue mal. No, insisto, usen todo para avanzar. Hay una persona que, no sé, creo que está ahorita en la llamada, que es mi compañero mentor, que se llama Carlos, él es miembro de la agrupación desde hace mucho tiempo, y él hace tiempo dijo algo que para mí ha sido bastante valioso, que he mantenido conmigo, que es el que uno aprende más de un cuarto lugar que de un primer lugar. Y es completamente cierto, porque cuando tú quedas de cuarto, efectivamente hay muchas cosas que en las que capaz fallaste, y vas a aprender de qué tienes que hacer mejor la próxima vez. Pero eso es cuando uno queda primero, dice, jaja, yo gané, me desentiendo esto y no escucho el feed, y eso tampoco es beneficioso. Entonces, usen todas las experiencias, todo lo que pase, todos los discursos, todo para avanzar y aprender. Y por último, disfrutar. ¿Por qué es tan importante disfrutar? Porque efectivamente, nosotros se lo dijimos en la entrevista, el proceso de selección es algo que nosotros hacemos una sola vez al año, es algo que como agrupación y como junta directiva le dedicamos bastante tiempo porque efectivamente es algo que nos ilusiona, crear nuevas generaciones para la agrupación, entrenarlos, ver cómo podemos expandir y compartir nuestros conocimientos con personas de la universidad. Y esto se da muchísimo mejor cuando todos los involucrados nos damos la oportunidad de disfrutarlo y pasarla bien. Si yo me dedico a todas las prácticas, estar con una cara de culo, con una mala actitud, con qué fastidio estar aquí, probablemente el proceso va a ser algo totalmente traumático para mí, que yo, incluso si entro a la agrupación, no voy a querer saber nada de debate. Si yo me tomo el tiempo de disfrutar, de divertirme, de conocer personas nuevas, aprender cosas nuevas, es mucho más probable que vean esta actividad como algo verdaderamente valioso que pueden utilizar dentro y fuera de la agrupación. Entonces, esto de verdad, súper importante que lo disfruten. Se los digo como una persona que le costó mucho
como que valorar esa parte de la diversión del debate y que ahora que lo hago, mi desempeño ha mejorado. Se los digo con total sinceridad, mi desempeño como debatiente mejoró el día que yo dije, voy a empezar a tripearme esta cosa. Y si antes yo sufría demasiado, entonces no me forzaba y todo me salía mal, y en la medida en la que yo encontré la parte divertida que me gusta hacer, fue la manera en la que yo de verdad pude avanzar como debatiente. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿No? Ok, entonces, explicación rápida de cómo funcionan las prácticas para asegurarnos que el jueves, las prácticas son jueves y viernes. Antonio les mandó el horario por el grupo, si no me equivoco, jueves de 5 a 7 y viernes de 3 a 5. Ustedes pueden ir a una práctica, se les exige una práctica semanal. Si quieren ir a las dos, pueden ir a las dos. Si solo pueden ir a una, van solo a una. Si no pueden ir a ninguna, por favor avísenle a sus mentores. Pero lo que nosotros les vamos a exigir es una práctica semanal, ¿ok? En cualquiera de esos dos horarios, el que sea mejor para ustedes. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta práctica? Sencillo. Nos metemos todos al Discord, ¿verdad? Por el chat que se va a llamar Draw, van a mandar la lista que va a tener cada cámara con el nombre de las personas que conforman esa cámara. Yo voy a buscar mi nombre y ver en qué cámara estoy, quién es mi pareja y en qué sala estoy. Probablemente tengamos varias salas de debate porque ustedes son bastantes, entonces probablemente diga sala 1, sala 2, sala 3, X, Y o Z. Entonces, yo veo sala 2, cámara baja de gobierno, Carlitos y yo, ¿verdad? Yo me voy a ir, luego que liberen la moción o luego de que anuncien la moción, me voy a ir a un canal de voz que va a decir debate 2, baja de gobierno. En ese canal de voz, Carlitos y yo vamos a hacer nuestro tiempo de preparación, 15 minutos, bla, 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 ¿qué vamos a decir? Yo no sé qué. Ok. Terminan los 15 minutos, yo voy a ir al canal de voz que se llama Debate 2, o sea, el debate de la sala en la que yo esté, y ahí se da el debate. Ahí va a pasar cosas como que los jueces se van a presentar, les van a pedir a ustedes que se presenten, todo eso. Luego de que eso pasa, los jueces se van a un canal de voz que se llama Deliberación y luego vuelven para el feedback. ¿Hay alguna duda sobre cómo se van a llevar las prácticas? Ok, asumiré que no hay preguntas con respecto a eso. De todas maneras, si en estos días les surgen dudas, cuestiones con el Discord, lo que sea, nos preguntan, pero sí me gustaría que quede claro una vez para asegurar que pues el jueves, que es la primera práctica, todos estemos en la misma sintonía. Cuéntame, Santiago. Una pregunta, ¿quiénes van a ser los jueces? Los jueces durante el proceso somos nosotros. Con nosotros me refiero a mentores, miembros de la junta directiva o miembros de la agrupación que nos van a ayudar esos días como jueces. Vale, perfecto. Como les mencionaba, probablemente ustedes al inicio evidentemente no, digamos, no conozcan a las personas que los están jueceando, pero bueno, eventualmente los van a empezar a ver más, los van a empezar a conocer. Algo que pasa mucho es que a veces después de los debates se quedan como hablando un rato en Discord, como para conocerlos un poquito mejor y tal. Si ustedes quieren tener conversaciones con los jueces, pedirle feedbacks individuales, todo eso, eso es una posibilidad, no tengan pena de hacerlo, es recomendable. Entonces, por esa parte, eso. Los jueces son miembros de la agrupación. Otra pregunta. Ok, asumo que no. Igual les repito, si surgen cosas durante estos días, los pueden preguntar. Y si no hay más nada que decir, pues muchas gracias. Espero que hayan entendido el taller, que lo hayan disfrutado. Si de verdad no entendieron algo, pues no tengan pena de preguntarme a mí después. Yo estoy a la orden para lo que sea. Y ya esta es la bienvenida oficial al proceso. Entonces, bueno,